todos estábamos de alguna manera expresando palabras de gratitud para nuestro Dios, para nuestro Señor. Pero no todos estamos, no todo el mundo, como lo señalaban también los testimonios, no todo el mundo está consciente acerca de lo que significa o quién es Dios, por qué le llamamos Dios. Decía el hermano, una persona que estaba aquí enfrente del templo, de que se decía atea y decía, hay Dios, ¿no? Y decía él, bueno, es que es costumbre, es un decir. Con frecuencia usamos el concepto, la palabra Dios, cuando hablamos de Dios, ya de manera automática, sin pensarlo mucho, pero pocas veces nos tenemos a pensar qué significa o cuál es el alcance de esta expresión, Señor, de mi Dios. Voy a procurar hablar más fuerte para que me escuchen. Nada más que me cuesta trabajo acostumbrarme al micrófono y también a estar viendo aquí. Pero este hecho de que quienes estamos aquí presentes sabemos, cuando hablamos del Señor y hablamos de Dios, sabemos a quién nos referimos. E incluso ponemos todo nuestro corazón, todo nuestro ser para reconocer quién es Él, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué llama usted a Jesús Señor? Esta pregunta no se la hago yo, se la hace Dios, porque es una pregunta que formuló Jesús. Más de alguno al escucharla debe tal vez recuerde que está ahí en el texto bíblico. ¿Por qué usted le llama a Jesús Señor? ¿Qué dirían? ¿Por qué Él nos salvó? ¿Por qué es nuestro Salvador? ¿Por qué le llama a Jesús Señor? Es pregunta, si tienen una idea, adelante. Es una especie de lluvia de ideas. Porque le pertenecemos. Porque Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Sí. Así es. Es uno de los puntos importantes que vamos a ver más adelante. Ya te me adelantaste. Ya te me adelantaste. Pero seguramente quienes tenemos esa posibilidad de decir que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro amo, pues es por esta razón, ¿no? Porque el Señor nos ha revelado quién es Él, cosa que no es claro para muchos otros, sigue siendo un misterio para mucha gente, por eso no le conocen. Entonces, esta pregunta la hizo Jesús a sus discípulos y a los que le escuchaban. Estamos hablando en el contexto del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, cuando todavía les estaba hablando en parábolas, Jesús les preguntó, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué le decimos Señor a Dios? Decíamos, ¿qué significa para nosotros? En el diccionario por aquí, o en el misma, aquí en la concordancia, yo encontré con respecto a la palabra Señor, y encuentro que se pone como sinónimo de amo, como lo decías, dueño, como maestro, salvador, creador de los cielos y la tierra, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Este solo hecho nos hace pensar efectivamente acerca de no solamente quién es Él, sino cuál es nuestra condición frente al Señor. Él hizo esta pregunta a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y aquí tenemos dos preguntas, ¿no?
¿Hacemos lo que Él dice? ¿Actuamos en congruencia con lo que expresa nuestra boca? ¿Le decimos Señor y creemos en Él? ¿Le decimos Señor y le obedecemos? ¿Le decimos Señor y confiamos en que Él nos acompaña día a día? Entonces tenemos dos preguntas. ¿Por qué le llamamos Señor? Y Él dice, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Y esto lo decía en un contexto en donde pues Él se estaba presentando a sus discípulos, se estaba presentando ante multitudes a quienes Él se dirigía y buscaba que le conocieran. Un hombre, es una anécdota, paseaba por la playa preguntándose sobre las incertidumbres de la vida, ¿no? Lo que con frecuencia hacemos todos al fin del día o cuando inicia el día, cuando salimos a ver qué nos prepara el día. Y así un hombre por la playa iba caminando con la incertidumbre en su mente. Le acechaban grandes preguntas que le mantenía atemorizado. Y en su interior se debatía entre la angustia y la esperanza. En un momento determinado le llamó la atención la ingenua actividad de un niño que estaba ahí, quien se empeñaba en construir un castillo de arena. Pero las olas del mar, cada vez que llegaban a las murallas recién edificadas del pequeño castillo de arena, las destruía y se llevaba consigo el castillo. Se llevaba con el agua el esfuerzo y el trabajo que el niño realizaba. Después de un rato, el niño se dio cuenta de la presencia de este señor que lo observaba. Y sonriéndole le dijo, ¿de qué te asombras? Ambos estábamos haciendo lo mismo. Sí. Esta anécdota hasta cierto punto nos ilustra una condición en la que nos encontramos como seres humanos en nuestro diario vivir. Estamos inmersos en la incertidumbre de los acontecimientos. Estamos constantemente preocupados por el qué comeremos o en qué trabajaremos o cómo estamos de salud. Es decir, hay múltiples ocupaciones y preocupaciones que nos hacen entrar en cierto grado de incertidumbre, de preocupación, de inseguridad y sobre todo de miedo, ¿no? Característica que sin duda alguna ustedes coincidirán conmigo, hoy por hoy está desbordado. Hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay inseguridad y no se tiene claridad de nada. Hay caos, hay confusión. Vivimos en un mundo lleno de conflictos y problemas. Con frecuencia, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones múltiples. Estamos luchando constantemente por superarlos, por los obstáculos que se nos presentan. Tratamos de vencer y salir adelante, victoriosos. Terminamos siendo algunas veces victoriosos, otras veces como que nos sentimos derrotados o simplemente no obtenemos los resultados que esperamos. ¿Qué situaciones estamos viviendo hoy? ¿Qué situaciones viven ustedes hoy que les están preocupando y que están viviendo, que les quebranta, que los deja en un estado de incertidumbre, que les pone en una condición de desesperanza? ¿Qué situaciones vives tú hoy? Y es una de las cosas que yo quiero que pensemos a partir de las preguntas que hace Jesús. ¿Por qué le llamamos Señor, Señor? Tenemos estas preguntas que nos pueden ubicar siempre
en una actitud de mirar hacia lo alto. Preguntas que, si las formulamos de la manera de vida y tratamos de responder a ellas, vamos a encontrar que cuando confiamos en el Señor, como decimos que creemos, cada una de esas cuestiones de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, comienzan a desaparecer. Evitamos que las olas de la vida nos derriben. Y la pregunta es, que sigue o que a continuación podemos considerar es, ¿cómo estamos construyendo nosotros nuestra vida, nuestro proyecto de vida? ¿Estamos construyéndolo en base a nuestra propia fuerza, a nuestra propia voluntad, a lo que tenemos, o estamos confiando en que hay un Señor, hay un Dios, nuestro amo, el creador de los cielos y la tierra, del universo entero, que nos está cimentando toda esa estructura de nuestra vida para sostenerla? ¿En qué estamos confiando? ¿Cuál es el fundamento? ¿Estamos conscientes sobre la clase de mundo en el que hoy nos toca vivir? El papel que nos toca desempeñar como creyentes, que tenemos un Señor, y como decíamos hace rato, o lo decía nuestro hermano Humberto, cuando decía, bueno, hay quienes no están aquí, ¿verdad? Estamos entendiendo la dimensión de nuestra tarea como hijos de Dios, y lo decía Elena en su testimonio. Si los ángeles se les hubiera dado el compartir del Evangelio, ellos ya hubieran hecho la tarea, ¿verdad? Y nosotros todavía tenemos pues muchos obstáculos que superar, y aquí estamos, ¿no? Hablando de ellos, reflexionando sobre eso. Y nos atrevemos a hacer una autocrítica porque el Señor nos ha hecho libres para que podamos estar conscientes de estas realidades que desatendemos con frecuencia por acción o por omisión, voluntaria o involuntariamente. Sabemos que una casa o un edificio, antes de construirlo, de edificarlo, necesariamente debe de conocerse sobre qué tipo de suelo vamos a construir. Eso es lo que la experiencia nos ha mostrado. Nadie construye una casa, un edificio, si antes no hace un estudio de suelo y establece dónde va a cimentar la estructura que va a soportar todo el peso de toneladas, ¿no? Anoche, yo creo que la mayoría experimentó la tormenta de anoche, ¿no? Para mi gusto fue muy fuerte, yo estaba aquí. Yo nomás dije, Dios, pues espero que tenga un buen fundamento, un buen cimiento este edificio para que no se me venga abajo, ¿no? Porque pues yo escuchaba imponente los truenos, los relámpagos. Y yo cuando escucho los relámpagos siento que es la voz de Dios que está ahí susurrando un poquito, ¿verdad? En fin, estas preguntas son resultado del pensar en qué tipo de mundo estamos viviendo, cómo nos está impactando, cómo nos está afectando cada situación que estamos encontrándonos en nuestra vida. Ayer no menos estaba en la casa de mis papás y pues ahí estaban las noticias sobre el gran evento de la marcha, ¿verdad?, de la diversidad sexual, y horas y horas ahí en televisión dedicándoles a ese tipo de eventos. ¿Qué tipo de mundo se está forjando? ¿Qué tipo de mundo se está construyendo? ¿Cuál es la postura que como cristianos, desde un punto de vista ético, tenemos que asumir frente a estas nuevas cosas que estamos viviendo? ¿Sobre qué estamos sosteniendo nuestra fe? ¿Por qué le decimos Señor al Señor? En el Evangelio de Lucas 6, 46 al 49, si pueden ponerlo por favor. Nos habla de la parábola de la casa edificada sobre la roca. Y este es el tema, el texto central del que quiero yo que meditemos un poco. Tenemos 15 minutos y creo que sí lo podemos hacer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 46 al versículo 49. ¿No?
ahorita es el Evangelio es el Lucas 6, 46 al 49, perdón. Sí. Ok, gracias, hermano. Si ustedes se percatan aquí en el versículo 46 nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y posteriormente, en los siguientes 2 versículos encontramos que Él da pues prácticamente respuesta a estas 2 preguntas para los discípulos. Todavía les está hablando por parábolas. Todavía vemos que en el contexto previo a estos versículos, Jesús le estaba diciendo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el de que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto previamente a este texto que nos leyó el hermano, esto es lo que le estaba diciendo Jesús, y posteriormente ya le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? O sea, por un lado los ubica en un contexto de vida en el que se está dejando ver que el modus vivendi, la forma ordinaria de vida, es demasiado conflictiva la que lleva el hombre en la vida cotidiana. Y entonces Jesús los confronta y dice, bueno, si me llaman Señor, bueno, diciéndoles, entonces, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Aquí establece en este versículo 46 y 47, y en el versículo 47 establece que todo aquel que viene a Él, que lo oye, que oye sus palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Entonces comienza a hablar acerca de la prudencia, del hombre prudente y del hombre insensato. Y aquí es el punto de este texto, ¿no? La prudencia. ¿Qué tan prudentes estamos siendo como hijos de Dios cuando nos evaluamos a nosotros mismos y estamos tratando de cumplir con los principios de Dios? ¿Estamos realmente dentro del ámbito de la prudencia o estamos equivocando el camino? Equivocar el camino, sin duda alguna, significa vivir en un mundo caótico, incierto, lleno de inseguridad, de desesperanza, de desamor. Pero vivir en el ámbito de la prudencia implica o presume la posibilidad de vivir con sabiduría, ¿sí? Con inteligencia, con comprensión de tu mundo en el cual te desenvuelves y también con una actitud de amor como lo enseña la ética cristiana. Entonces Jesús dice, bueno, todo aquel, 3 cosas nada más dice, el que viene, el que oye y el que hace. 3 cosas. Y preguntemos nosotros, cuando estamos en situaciones X, hace ratito preguntaba yo, ¿qué estamos viviendo hoy que nos está afligiendo, nos está provocando, nos está probando? En medio de todo esto, acudimos al Señor para que nos dé el norte, que nos guíe en esa lucha. ¿Estamos atendiendo a su llamado? ¿Estamos acudiendo a su palabra? ¿Verdad? Hace rato el hermano me comentaba que hablaba con esta persona y decía, bueno, yo he leído la Biblia. Pues sí, la ha leído, pero no la ha estudiado. Y con frecuencia algunos de nosotros llegamos a padecer situaciones difíciles porque ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Es la regla de fe. Vamos a encontrar que es el fundamento de nuestra fe, porque ahí se habla de quién es Jesús. Él es el Señor. Y Él es en quien debemos confiar, en quien necesitamos confiar. Ya no debemos, necesitamos, es una necesidad.
Y la necesidad establece como condición de que si no la disipas, al igual que otras necesidades, terminamos muriendo. Dejemos de tomar agua, es una necesidad beber, ¿no? Dejamos de beber, pues obviamente vamos a morir. Dejamos de comer, vamos a morir. Las necesidades tienen que ser satisfechas con el recurso idóneo para que podamos vivir. Y en esta situación, pues nosotros como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos ir a la fuente de la vida, a la fuente de verdad. La casa, para que pueda ser edificada, debe estar sobre el soporte de un suelo firme, y el suelo firme, sólido, solamente, decimos, lo encontramos sobre la roca. Si no está firme el suelo, todo lo que podamos construir se puede venir abajo, como pasaba con este castillo de arena del que el niño estaba construyendo. Y después nos dice la segunda, el que oye, ya no nada más el que va, o sea, necesitamos ir, pero también necesitamos escuchar. Escuchar con detenimiento lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero no basta con escuchar, también nos está diciendo, hagan. Yo de pronto, por lo que decía nuestro hermano Hugo hace rato, decía, bueno, la ocurrencia de este día de hacer un convivio y de estar así, a mí me nace, se los comparto, me nace porque reflexionando sobre la palabra de Dios, me encuentro con lo de la Santa Cena. Y la Santa Cena pues la hemos venido celebrando de manera muy parecida a Dios. No es parecida, es semejante, tiene cierto parecido a lo católico, ¿no? Celebramos un día y ya lo dejamos ahí y seguimos. Pero lo cierto es que como decía Hugo, al final de cuentas, en la Santa Cena comenzó la iglesia, así pues se comenzó a congregar y en ese sentido se comenzó a desarrollar la comunidad cristiana. Y entonces, de ahí que, digo, bueno, si queremos crear lazos como una comunidad, como iglesia, pues tenemos que entender que no, por un lado no podemos caer en falsos ritualismos o en protocolos que nos atan la libertad de construirnos como hijos de Dios de manera libre, apegados a la verdad de Él. Y por eso es que se propuso que hiciéramos este evento el día de hoy así. Entonces, para poder construir necesitamos levantar la estructura con base a la verdad, con base a hechos verdaderos. Y la única verdad que tenemos en medio de nosotros es la verdad de Jesús. Él es la verdad, dice la Escritura, el camino, la verdad y la vida. Si hacemos la analogía que está en Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Vamos a encontrar que acá Jesús plantea los dos fundamentos y dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y nos habla del hombre prudente y después nos habla, ¿sí?, del hombre insensato. Y aquí es donde tenemos que pensar nosotros en dónde estamos, a quién nos queremos asemejar. ¿Al hombre prudente o al hombre insensato? Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, Jesús lo compara con un hombre poco prudente, que edifica su casa sobre arena, y entonces viene la lluvia, viene la mar, vienen los conflictos, vienen las situaciones difíciles, golpean y terminan destruyendo la casa. Si en algún momento nosotros nos llegamos a sentir derribados o si nos llegamos a sentir conflictuados, con miedo, inciertos, no perdamos de vista esto. El Señor nos llamó a ser hijos de prudencia, ¿sí?, ser prudentes. Y la prudencia que nace de la dependencia del reconocer a Jesús como Señor.
¿Por qué me llamas Señor y Señor? Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. La condición para llamar al Señor es obedecerle. Él nos ha hecho libres para que le sirvamos a Él, para que le obedezcamos, porque Él es verdad. Él es la encarnación de la verdad. Y solamente en la verdad se puede construir. Fuera de la verdad no se puede construir. En esta comparación, entonces, vemos lo que es el hombre prudente y el hombre insensato. ¿Cómo lo estamos considerando ahorita? ¿Como prudentes o insensatos? No me digan, ¿verdad? Sé que todos en algún momento estamos pues en el estira y en la afloja. Pero sin embargo yo lo que les quiero decir es esto. ¿Por qué le llaman Señor al Señor? No lo olviden. Y si ustedes le llaman Señor al Señor, claro, como dijo Memo, y por aquí traigo la cita bíblica, nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo. Y si ustedes están aquí y pueden decir a Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi amo, ¿sí? Mi Rey soberano, lo hemos cantado. Si pueden decir eso, es porque ustedes son del Señor. Y es porque ustedes ya fueron sellados con el sello del Espíritu Santo. Y un sello, en términos terrenales, significa propiedad de. Y cuando somos sellados con el sello del Espíritu Santo, ahí automáticamente el sello de Dios está siendo puesto sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, y está diciendo, este es de mi propiedad, de nadie más. Entonces no tenemos por qué estar preocupados. No tenemos por qué, de pronto, sentir que el mundo se nos viene encima. Estamos en el Señor, somos del Señor. Si hemos experimentado el sentimiento contrario, entonces hay que pensar que podemos ser diferentes. Si hemos estado en una situación de desesperanza y no hemos encontrado salida, pues hay que no perder de vista, ¿sí?, que el Señor es nuestra esperanza y que todavía, si hay vida, pues tenemos esperanza de reivindicarnos, de arrepentirnos, de convertirnos a Él y ser propiedad de Él. Si no lo eres, puede serlo. Es una promesa, como decían, y Él no falta a sus promesas. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, si no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree ya es salvo, el que no cree ya es condenado. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿no? Entonces, si tenemos ese regalo de Dios, no lo desperdiciemos, no lo ignoremos. Ahí está. Ahí está para que lo tomemos, lo hagamos nuestro y seamos prudentes en nuestro diario vivir. Que entendamos que la vida, para que tenga sentido, debe estar sustentada sobre la base de la verdad, sobre la base de la roca, que es Cristo mismo. Y esto lo vamos a ver en los siguientes textos. Porque tenemos que identificar entonces, si vamos a hablar de cimientos sólidos, de bases sólidas, tenemos que identificar quién es la base o quién puede ser el fundamento para poder edificar lo que somos y lo que hacemos de manera segura. No edificar sobre arena, como el caso del hombre insensato. El hombre insensato edifica sobre su casa sobre arena, viene el río, vienen las aguas, vienen las olas, vienen los golpes de la vida y entonces su casa, su vida se destruye. Vamos a ver Mateo 1:13 rápidamente. Mateo 1:13. A ver si no me equivoco. No, estoy mal. Mateo 7:21 al 23.
Sí, que es casi donde estábamos. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí. Si tenemos el Espíritu de Dios, entonces podemos llamarle Señor. Y entonces podemos hacer la voluntad de Él. Si no, no lo haríamos. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No basta con decir, Dios mío, o yo creo en Dios. No basta con asumirse como creyente de Dios, sino le oímos, si no vamos a Él, si no le oímos y si no hacemos su voluntad. Y nos habla de los dos fundamentos en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó a su casa sobre la roca. ¿Sí? Entonces, quien va a Jesús, quien le oye y hace su voluntad, dice, es el hombre prudente. El que no lo hace, entonces es un hombre insensato. Tenemos el caso de la parábola de las 10 vírgenes, en donde, sabiendo ellos que debían preparar sus lámparas para recibir a su esposo, 5 de ellas fueron prudentes y se prepararon para recibir al esposo, y 5 de ellas no. Llegó la noche, se durmieron. Cuando el esposo venía, las 5 que fueron prudentes y tenían sus lámparas encendidas porque tenían aceite en ellas, pudieron ir a su encuentro y el esposo con ellas. Las otras 5 que no tenían aceite rogaron a las que tenían que les dieran de su aceite, pero ellas dijeron, no, se nos acaba a nosotros y ¿qué vamos a hacer? Viene nuestro esposo, tenemos que ir a su encuentro. Vayan y compren. Pero en tanto iban y compraron, el esposo cerró las puertas y ya no pudieron entrar. La falta de prudencia de las que no se prepararon para recibir a su esposo les llevó a quedar fuera. La prudencia es una característica propia del cristiano, porque la verdad que habita en él le hace estar consciente del mundo en el que vive y lo que le corresponde hacer. Y siempre actúa con la intención de agradar a su Dios, de hacer lo que Él dice, no nada más de oírlo. Si vamos nosotros entonces a tener esa seguridad de en qué vamos a edificar nuestra vida, nuestras convicciones, nuestra seguridad, tanto física como espiritual, y moral y psicoemocional, pues tenemos que definir quién es esa roca. ¿En qué roca, en qué suelo vamos a construir todo nuestro ser, todo lo que somos? ¿Cuál es ese suelo firme? En el caso del hombre prudente, decimos es el que va, el que oye y el que hace. La voluntad ¿de quién? De la roca. Juan 14:21 nos dice en el Evangelio de Juan 14:21, en la promesa del Espíritu, en el versículo 21 y también lo dice en el versículo 15, pero ahorita voy a leerles nada más lo que dice el versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Corintios 3:11. Nos habla del único fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es esa roca? Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es, ¿quién? Jesucristo. Queremos construir, edificar sobre la base de la verdad, de la seguridad. Entonces tenemos que edificar sobre la base del fundamento que ya está puesto y que es Jesucristo mismo. Por eso, si Jesús nos hace la pregunta, ¿por qué me llamas Señor? Entendamos por qué. Porque Él es nuestra roca. Él es nuestro suelo firme. Él es el que afirma nuestros pies y nuestros pasos en nuestro andar por la vida. No hay nadie más. Dice, porque sin mí, fuera de mí, nada puedes hacer. Nada. Y en 1 Corintios 10:4, ya que estamos en Corintios, ¿quién lo puede leer? A ver, Alex. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién nos sigue a nosotros? Hoy vamos a tener un convivio muy, muy agradable, estoy seguro. Vamos a comer y beber. Pero antes estamos bebiendo, estamos comiendo del pan de vida. Ese pan de vida que es el que nos da la certeza y la firmeza en quien hemos creído. Para concluir, 1 Pedro 2:1-8. Yo me quedaría con esto incluso dice 2:8, y si la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes al... A ver, 2:8, ¿verdad? Voy a leer. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Muy bien? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sí, pero no obstante eso, yo me quedo con este capítulo del versículo 2, porque nos habla acerca de la actitud del cristiano prudente que está sujeto a la persona de Cristo. Y dice desde el versículo 1, rápidamente dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, y es concluyente, y dice, también, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sí. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo me quedo con este capítulo de 1 de Pedro 2, porque nos ubica, nos afirma, nos confirma en quién podemos confiar, en quién debe ser nuestro fundamento.
A partir de aquí tenemos que construir nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia, a partir de esta verdad, porque no hay más verdad. No hay más, no existe más. ¿Queremos ser hijos prudentes o hijos de desobediencia, insensatos? Si somos capaces de llamar a Jesús como nuestro Señor, tengan la seguridad de que ustedes, como decíamos, fueron sellados con el sello del Espíritu Santo y consecuentemente, ¿sí?, son hijos de Dios. Pero si no, entonces pensemos cuál es nuestra condición. Y estamos a tiempo de cambiar el camino, de voltear nuestros ojos a quien debemos creer, amar y obedecer. Oír, ¿se acuerdan las 3 cosas? Ir a Él, oírlo y obedecerlo. Hacer lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no me obedeces. Así quiero terminar, hermanos. Que Dios les bendiga. Y dejo el lugar a nuestro hermano Memo. Adelante, hermano. Sí, adelante.